Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos de vuelta con estas reflexiones que hemos ido haciendo acerca de algunos conceptos coránicos, conceptos islámicos. El concepto más importante que hemos tratado es el concepto de la fitra, y hemos empezado un recorrido por las fases que atraviesa el alma o la existencia del alma humana. Hemos hablado de dos fases hasta el momento. La primera fase es la fase de dar, esa experiencia atomizada o prestando un término del psicoanálisis, hemos hablado de una experiencia oceánica y que se extiende también en la otra fase, la siguiente fase, que es la fase fetal, alamul janin, la fase del feto que se extiende durante los primeros años de vida del niño hasta la edad de discernimiento. Y a partir de esa edad de discernimiento, cuando el niño tiene 6, 7 años quizá, es cuando ya empieza a tomar fuerza y cuerpo lo que llamamos el ego, el yo. El ego es la consolidación de la relación, la unión entre cuerpo y alma. Y el ego, en este sentido, es una fase de casi una amnesia de esas fases anteriores, esas fases en definitiva oceánicas o atomizadas. Y el ego, en este sentido también, es una ilusión de autonomía, de que somos individuos autónomos, independientes, que no nos une nada a nuestro entorno o a nuestros padres que nos dieron vida y no dependemos de nadie y de nada. Es una ilusión de autonomía, una ilusión de poder. Solemos olvidar nuestro carácter contingente, esencialmente contingente. Contingente en el sentido de que dependemos del resto del universo. Dependemos de Allah subhanahu wa ta'ala en primera instancia, nuestro creador, pero también dependemos del resto del universo, el resto de los elementos que componen esta creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Es una ilusión al olvidarnos de esta red que nos une al resto de la existencia. Y en definitiva, que nos olvidamos de que las partes del universo son contingentes porque hay una red de interdependencia que conecta todos sus elementos. Y al final, todo depende de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el sustentador, al-Qayyum. Es el concepto de Qayyumiyya de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el que realmente sustenta la existencia, y toda la existencia depende de Él, mientras que Él no depende de nada. Uno de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, además del Qayyum, es As-Samad. ¿Qué significa Samad? Significa que todo depende de Él y Él no necesita de nada y de nadie. El alma, al entrar en esta fase, que hemos llamado fase del ego, en realidad se conoce como Alamun Nafs. Al entrar en esta fase corpórea o corporal, que es nuestra existencia mundanal, sufre una amnesia de su existencia precorpórea, antes del cuerpo. Es como si el cuerpo ejerciese una especie de tiranía sobre el alma, intentando reducir su conciencia a lo meramente material, a lo meramente corporal. El acto de recuperar esa memoria espiritual, esa fitra con la que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado, ese pacto que hemos dado a Allah subhanahu wa ta'ala, ese testimonio que hemos dado antes de existir en forma de cuerpos, ese pacto antes de las formas y antes de las distancias y diferencias, este testimonio de la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala y de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala y de nuestra presencia con Allah subhanahu wa ta'ala queda olvidado o queda puesto aparte, alienado a la hora de
unirnos con el cuerpo y especialmente cuando se consolida esta unión en forma de ego, en forma de el yo. El Islam considera, por lo tanto, la catástrofe más grande que le puede ocurrir a uno mismo es el olvido de quiénes somos en definitiva. Es lo que se conoce como kufr en árabe, y la palabra es muy interesante estudiarla de manera que entendamos su etimología, de dónde viene, la raíz de la palabra. Kufr viene de tapar. Muchos traducen de una forma realmente no solo mala, sino insultante. Esta palabra de kufr la traducen como incredulidad, la traducen como infidelidad, pero es una traducción realmente mala que traiciona el sentido original de esta palabra, muy importante desde el punto de vista coránico e islámico. Una palabra que utilizamos, que es una persona que es kafir, no significa que sea incrédulo. Es una persona que puede ser cristiana o pertenecer a otra religión o ninguna religión, y por lo tanto esa persona sí que tiene convicciones y cree en algo. Decir de ella incrédulo no es una traducción real y fidedigna y válida de la palabra kafir. Tampoco podemos decir una persona infiel, que me parece incluso absurdo hablar de fidelidad o infidelidad en este caso, sino que viene la palabra de cubrir, que esa naturaleza con la que hemos nacido todos ha quedado cubierta, y que es cuestión de descubrirnos a nosotros mismos, desempolvar esa naturaleza con la que hemos nacido, y ese es el descubrimiento que hacemos con la shahada, con el reconocimiento o la confirmación de esa afirmación que ya hemos hecho como almas humanas. Este estado inicial de fitra, que acaba siendo tiranizado, como acabo de decir, por el cuerpo, tenemos que recuperarlo, y en esa recuperación se produce una liberación. Acaba esa tiranía del cuerpo y nos descubrimos a nosotros mismos espiritualmente. Y la shahada, el primer pilar del Islam, si lo vemos desde esta perspectiva, vemos que no es una simple afirmación, sino que es una confirmación. Confirmamos esta fitra y confirmamos ese pacto o testimonio precorpóreo en Alam al-Dhar, en esa realidad oceánica o atomizada de la que hemos hablado ya. Es muy importante, es esencial, es elemental ser conscientes de esta realidad, porque así nos conocemos a nosotros mismos, y como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si te conoces a ti mismo, acabas conociendo a tu Creador. Y exploramos nuestra forma de ser, revisitamos nuestras vivencias, nuestras memorias, nuestros recuerdos pasados, nuestra educación, nuestra aculturación, y bajo esta luz de este concepto de la fitra, o estos conceptos como los que hemos estado tratando, llegamos a entender por qué somos como somos, de dónde vienen nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros miedos y nuestras inquietudes. Es muy importante, como musulmanes, al menos tener una idea general de estos conceptos y de su implicación en cuanto a nuestra existencia y en cuanto a nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Y así viviremos el Islam de una forma mucho más profunda, y no solo como una religión ritualizada simplemente y mecánica, rutinizada, como una rutina diaria que llevamos a cabo, sino que es una experiencia espiritual con Allah subhanahu wa ta'ala que nos acerca cada día más a Allah subhanahu wa ta'ala y nos ayuda a simplemente recuperar ese estado de cercanía con el que ya nacíamos. Nos vemos inshallah muy pronto, y seguimos con otra fase de las 5 fases que hemos establecido al principio, y exploramos más este camino y este trayecto del alma humana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.